El Consejo Supremo Electoral anunció reformas al calendario electoral, las que comprenden una ampliación para la revisión de los candidatos inscritos y la reducción de la campaña electoral. Este jueves circuló la última edición impresa del diario La Prensa, al quedarse sin el papel. El único medio de comunicación escrito en Nicaragua denunció que la Dirección General de Aduanas se rehúsa a entregarle la materia prima. Más de 5 programas han sido cerrados en Radio Corporación tras las detenciones de opositores y despojos de personerías jurídicas a partidos políticos. Los medios de comunicación en Nicaragua atraviesan una crisis informativa que se extiende en generadores de opinión, ya que temen que les apliquen algunas de las recientes leyes aprobadas por el gobierno. La cancelación de la personería jurídica de 3 partidos políticos de oposición que ejecutó el poder electoral, a criterio del analista político Alfredo César, son una muestra de debilidad del gobierno para enfrentar los próximos comicios electorales. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó a través de un informe que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. Entre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos y señala como supuestos responsables de estos crímenes a las Fuerzas Armadas de ese país. Este viernes inicia en México el diálogo entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Noruega confirmó que están en las etapas finales de un diálogo iniciado con el objetivo de avanzar hacia una salida democrática para el país caribeño. Usted se informa con el noticiero número 1 a nivel nacional. Somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, chicas, amigos televidentes. Daniel Obando Estrella de inicio. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó durante una entrevista a Estados Unidos de intentar derrocar al presidente Daniel Ortega para desvirtuar la realidad del estado de facto. María Esther Ordóñez con el detalle de sus declaraciones. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirma que Estados Unidos intenta derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega y que por esta razón financia a opositores en Nicaragua. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se dieron durante una entrevista en el programa brasileño 20 Minutos Internacional. El canciller también se refirió a las personas que han sido detenidas en los últimos meses en el país. Y los Estados Unidos no coincide ni acepta el gobierno legítimo de Nicaragua y por consiguiente continúa enfrentándose y tratando de derrocar a nuestro gobierno en una forma violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de irrespeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua. Por consiguiente, no hay jurídicamente, no hay políticamente, no hay en la realidad concreta de Nicaragua, ¿verdad?, candidatos presidenciales procesados por nuestras autoridades. Lo que hay, Breno, es realmente dirigentes, digamos, no directivos, miembros directivos de organismos no gubernamentales que reciben grandes financiamientos, millonarios financiamientos de los Estados Unidos y de sus organismos y de algunos países europeos, precisamente para desestabilizar a Nicaragua. En cuanto al proceso electoral, Moncada abordó el tema de los observadores internacionales. Asimismo, sobre si Estados Unidos y la Unión Europea no aceptan los resultados de los comicios previstos a realizarse el próximo 7 de noviembre. La observación electoral, Breno, ¿no crees que sería correcto decirle a un organismo que le dio el golpe de Estado electoral a Bolivia que venga a observar para que haga otro golpe de Estado en Nicaragua? Por favor. No, es ilegal, es delincuente. Estamos hablando de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? De la OEA. Pues sí, es evidente. Breno, ya lo han dicho ellos, ya lo han dicho, el Departamento de Estado lo ha dicho, es increíble que no hemos hecho las elecciones y ya están diciendo que esas elecciones no son transparentes, no son lo que ellos mencionan cuando tienen interés en decir algo de unas elecciones, ¿sí? Es decir, que ya se están adelantando, ¿verdad?, a decir que las elecciones pues no las van a reconocer. Nosotros decimos
Quien elige en Nicaragua es el pueblo nicaragüense. Quien decide y define quiénes son sus gobernantes y sus autoridades es el pueblo nicaragüense, ¿sí? Y eso es lo importante para nosotros, la participación del pueblo nicaragüense en las elecciones y la solidez, la unidad, ¿verdad?, del pueblo nicaragüense con su gobierno que va a elegir en noviembre de este año. Moncada también refirió que las leyes que han sido aprobadas en Nicaragua existen en otros países y pidió a Estados Unidos y organismos internacionales detener las actividades que él calificó como injerencistas. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Partido Popular de España exige la comparecencia del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en el Congreso y aboga por una respuesta más contundente frente a Nicaragua. María Esther Ordóñez nos amplía. A través de un comunicado, la portavoz del Partido Popular de España, Valentina Martínez, ha exigido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, para que explique la postura del gobierno ante las críticas y acusaciones de Nicaragua. Según la diputada, la decisión del gobierno de España de llamar a consultas a la embajadora en Managua no es suficiente, ya que la posición de nuestro país debe ser más firme, más contundente y con una respuesta más extensa. Es hora de que España tenga una verdadera política exterior de defensa de nuestros intereses y valores también en América Latina. La portavoz afirmó también que algunos miembros del gobierno de España están a favor del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y lo defienden, pese a que ha encarcelado a todos los opositores que querían presentarse a las elecciones. En el comunicado, el Partido Popular insiste también en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. De igual forma, recuerdan al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con lo aprobado por la Comisión de Exteriores del Congreso en el mes de junio sobre una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno a promover acciones internacionales contra Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Consejo Supremo Electoral informó que el periodo de subsanación, renuncias y sustitución de candidatos fue extendido hasta el 26 de agosto y agregan que la medida fue adoptada a solicitud de organizaciones políticas. Jocelyn Rojas con el detalle. El Consejo Supremo Electoral dio a conocer a través de un comunicado que a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, Elecciones Generales 2021, extiende el plazo en las actividades del calendario electoral. En el escrito se lee: por tanto, el Consejo Supremo Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere en el artículo 173 de la Constitución Política de la República, artículos 4, 10 y 13 de la Ley 331, Ley Electoral, y en consideración a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, Elecciones 2021, en el sentido de extender el plazo señalado en las actividades 7, 8, 9, 10 y 11 del calendario electoral y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia y en consulta con las agrupaciones políticas participantes, acuerda, primero, hacer modificaciones al calendario electoral en lo concerniente a subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidatas y candidatos, extendiendo el periodo hasta el 26 de agosto del corriente año, por lo que la publicación provisional de las candidatas y candidatos será el 1 de septiembre del año 2021, pasando el periodo de impugnaciones para la fecha del 2 al 4 de septiembre y la resolución de las impugnaciones para la fecha 7 de septiembre, publicándose de manera definitiva en la Gaceta Diario Oficial las candidatas y candidatos en fecha 10 de septiembre, todas del presente año. Segundo, trasladar la fecha de inicio del periodo de campaña electoral para el día 25 de septiembre del año 2021.
En Acción 10, Jocelyn Rojas. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, tildó como débil e incapaz de participar en los comicios del próximo mes de noviembre al partido de gobierno, tras la cancelación de su personería jurídica y de 3 partidos políticos. Geraldine Domínguez nos amplía. El presidente del también inhibido Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, considera que la cancelación de las personerías jurídicas de más de una agrupación política, consideradas opositoras por el Consejo Supremo Electoral, muestran debilidad del gobierno e incapacidad para competir en unas elecciones. La debilidad política del régimen es de tal magnitud que tuvieron que cancelar las casillas donde se sustentaban las 3 plataformas opositoras. Cancelaron al PRD de la coalición, al Partido Conservador de Unión Republicana UNIR y a C por L de la Alianza Ciudadana, dejando además prisioneros a los 7 principales precandidatos opositores. Eso lo que hace es confirmar una debilidad extrema de parte del régimen, incapaz de competir con las plataformas opositoras o con los principales precandidatos. Estas acciones lo que está provocando es que Nicaragua internacionalmente cada vez esté más aislada. Además de eso, confirma la enorme aislamiento internacional que tiene, porque no solo han venido rechazos y condenas de las violaciones a las reglas democráticas de una elección libre y transparente, sino también retiros de embajadores. Entonces, para consulta, ahora tenemos 5 países. Estamos hablando de México, Colombia, Argentina, Costa Rica y el más reciente España. Países de gran importancia de Sudamérica, de Centroamérica y de la Unión Europea que deciden retirar sus embajadores por la reacción negativa ante lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, el político negó los rumores que el Partido Conservador participe en los próximos comicios en una alianza. El Partido Conservador hizo público desde el pasado 27 de julio, la decisión fue unánime en la Junta Directiva Nacional de no participar en este proceso electoral de ninguna forma, ni de hecho, e incluso no están autorizados ningún miembro del partido a ser candidato. Alfredo César reitera, al igual que la comunidad internacional, que en Nicaragua no existen las condiciones correctas para un proceso electoral transparente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no se retire, ya volvemos. Continuamos con más noticias. Circula la última edición impresa del diario La Prensa al quedarse sin papel. El único medio de comunicación escrito en Nicaragua denunció que aduana se rehúsa a entregar la materia prima. La ampliación con Willy Narváez. Nos encontramos en la rotativa del diario La Prensa, cuyo último ejemplar este 12 de agosto dice: la dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad. 23 toneladas de papel se encuentran retenidas por aduana. Hay que entender de que probablemente Nicaragua sería el único país de Latinoamérica, por lo menos de Latinoamérica, que no tendría un medio de comunicación escrito circulando. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de La Prensa, dijo que han hecho todas las gestiones en la Dirección General de Aduana para que les entreguen la materia prima. Si nosotros llenamos todos los requisitos necesarios para hacer la importación y estamos en regla y en forma, entonces la única respuesta que podemos tener es que la razón por la cual se está haciendo es por una razón que no es administrativa. En el 2019 ustedes solicitaron la ayuda. Entonces es una razón política. El diario Hoy, un producto del grupo editorial La Prensa, ya no circuló este 12 de agosto. Aunque su sitio web desapareció golpeado por la crisis, eso no implica que sus colaboradores quedarán en el desempleo, afirmó el directivo. Pasan a reforzar La Prensa y es probable que ustedes van a ver en nuestro e-paper, digamos, mayor información de la que estaban viendo anteriormente. No obstante, Sandra Rodríguez es una de las voceadoras que dejará de percibir ingresos por las ventas de periódicos. Ahora va a tenerse que reinventar para poder buscar algo más que le pueda generar ingresos. Sí, la venta de fruta, pero a veces la venta está buena
A veces la venta está buena, a veces está mala, entonces... Se lleva el último ejemplar, hermano, que circula el día de hoy. Así parece, hermano. ¿Cómo toma esta noticia? Mal, y ahí vos sabés que es un diario que informa. ¿Confía que más adelante puedan volver a circular este medio de comunicación? Ojalá, tiene el pueblo, los presos. Ojalá que caiga la dictadura, eso es lo que queremos. Gonzalo Carrión, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio se solidarizó con el diario La Prensa. Esa medida está dirigida al silenciar a dichos periodistas, a los medios de comunicación, para bloquear el derecho de la población a ser informada, a conocer la verdad. Aunque aduana tiene retenidas 23 toneladas de papel, La Prensa también espera 84 toneladas que vienen en embarcación con destino a Nicaragua. Este sería el segundo diario escrito que desaparece en Nicaragua. En el año 2019, el Nuevo Diario desapareció y más de 150 trabajadores quedaron en el desempleo. Willy Narváez, a Acción 10. Y al menos 5 programas han sido cerrados en Radio Corporación tras las detenciones de opositores y despojos de personerías jurídicas a partidos políticos. A eso se suma el temor de algunos generadores de opinión que puedan ser procesados por las recientes leyes aprobadas por el gobierno. La censura de la dictadura somocista quedó plasmada en 1979. Cierran la corporación. Tituló en su primera plana el diario La Prensa. 42 años después, desde los estudios de esta emisora, anunciaban el fin de la circulación impresa del periódico más longevo de Nicaragua. Los medios independientes atraviesan una profunda crisis informativa. Han sido 5 o 7 programas que nos hemos visto obligados a cerrar por las leyes, ¿verdad? Porque las leyes son muy claras las que han sido aprobadas en la Asamblea. Tras la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, también se vieron obligados a cerrar sus programas en esta radio. Lo mismo ocurrió con 2 precandidatos presidenciales detenidos. La audiencia creo que se ha fortalecido más bien, se mantienen las empresas, el personal se mantiene, la parte digital de la radio se mantiene la programación de la radio, los noticieros y, como te decía, estamos tratando de hacer una reingeniería en la radio pues, por mantenernos. Los costos de la energía están subiendo, se están disparando. El mantener un transmisor como es la AM es costoso, Willy. Estás hablando de 200.000 córdobas, solo pagar la energía en la AM. En Nicaragua también impera el temor en los generadores de opinión pública. A nivel de noticiero se nos hace difícil. Llamar a una persona que te dé declaraciones, antes lo hacían, ahora te dicen, mira hermano, mejor discúlpame, y es entendible, ¿verdad? Nosotros desde Radio Corporación hemos estado abiertos siempre a la parte estatal. Pues, un ejemplo, el caso de la pandemia, información del COVID-19, siempre le decimos, aquí está Radio Corporación, le decimos a los señores del MINSA, vengan a Radio Corporación, vengan a dar información donde están vacunando a los ciudadanos. La radio no está cerrada, simplemente nos sentimos bloqueados por la información que no podemos obtener en el Estado. La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró este jueves el respaldo a la prensa independiente de Nicaragua y criticó al gobierno de Ortega por el bloqueo de insumos al diario La Prensa. Willy Narváez, a Acción 10. Director ejecutivo de CPDH, Marcos Carmona, informa que la defensora de derechos humanos, María José Oviedo, permanece sin un abogado particular que la represente a 15 días de su detención. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. A 15 días de su detención, la doctora María Oviedo no se le ha permitido abogado particular o el propuesto por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo donde laboraba, según el promotor, doctor Ever Acevedo. La doctora Oviedo no había podido tener comunicación con su abogado defensor, que en este caso soy yo. He interpuesto 6 escritos ante el juez de la causa, en este caso el juez 7º distrito penal de audiencia, Albir Ramos, y no se ha pronunciado de un solo escrito, él no ha dado ninguna respuesta. He presentado 2 recursos de exhibición personal, uno por la detención ilegal que sostenemos. María Oviedo se encuentra en detención ilegal, puesto que la ley 1055 no es una ley de carácter penal, no es una ley que pueda la policía tener poderes ilimitados para detener a una persona sin orden, allanarle la casa, llevársela en algo que raya hasta en el secuestro.
porque la incomunicación total de María Oviedo solo la hacen secuestradores, no la hace una autoridad del Estado. Hemos interpuesto quejas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional por la denegación del recurso de detención ilegal. De eso tampoco hemos tenido respuesta. Según el presidente de CPDH, doctor Marcos Carmona, la Fiscalía aún no presenta pruebas que justifiquen la detención de quien dejó de ser fiscal del Ministerio Público por no estar de acuerdo con las orientaciones de la institución después del 18 de abril del año 2018. Nosotros exigimos la libertad inmediata de la doctora Oviedo, porque el único rol que ha jugado ella es defender y promover derechos humanos. La CPDH, ningún funcionario, ni la doctora Oviedo, ni andamos conspirando, ni andamos nosotros cometiendo actos delictivos, porque hemos dicho y hemos sido claros que nuestro compromiso es con el pueblo, y gobierno que esté y sea violador de derechos humanos lo vamos a denunciar. El propio fiscal me refirió de que no es posible darme prueba de algo que todavía no existe. Entonces, ¿cómo es posible que María Oviedo esté presa por algo que no ha cometido? Que el mismo fiscal ha dicho que no existe. Quiere decir que ellos previeron que en un futuro María podía haber cometido un delito. Son adivinos, es arbitrario. Esas leyes preventivas por personas que posiblemente puedan cometer delitos, solo se miraba en Alemania nazi, tenían una ley así de que a una persona le encerraban porque sospechaban que en un futuro podía cometer un delito. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, con más de 40 años de velar por los derechos en el país, es la única organización que ha sobrevivido a diferentes gobiernos y crisis sociopolítica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Experta en diplomacia y derecho penal, Marta Patricia Molina explica lo que representa que un gobierno llame a consultas a sus embajadores en otros países. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. En el contexto diplomático se ha puesto de moda llamar a consulta a embajadores en diferentes países, como España, que llamó a su embajador en Nicaragua luego de algunas fricciones con el gobierno de Ortega Murillo. Y de igual manera, el gobierno nicaragüense llamó a consulta a embajadores nicaragüenses en Costa Rica, Argentina, Colombia y México. ¿Pero qué significa estos movimientos diplomáticos? Un Estado democrático llame a consulta a un embajador es grave, porque nos indica el nivel de deterioro al que han llegado las relaciones diplomáticas entre los estados involucrados. La llamada consulta es un término utilizado en la diplomacia y también en el derecho internacional, y es la orden que se emite a un jefe de misión por parte del ministro de Relaciones Exteriores del estado que acredita, para que éste se presente con carácter de urgencia para hablar y ampliar de temas específicos coyunturales y muchas veces graves, y después recibirá nuevas instrucciones. Según la experta en temas de diplomacia, doctora Marta Patricia Molina, llamar a consulta significa también el inicio de romper relaciones bilaterales entre ambos países. Posiblemente después que el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de misión se reúna, puede ser que la diplomacia que se vaya a implementar hacia el país donde estaba ejerciendo su misión cambie. Según los expertos en la materia, cuando un gobierno convoca a su embajador, se dice que la crisis en los estados está en su punto inicial, y de prosperar los niveles de protesta, la escala de la crisis también aumenta, y en este caso es probable que se produzca el retiro definitivo de la misión, y cuando esto último se da, la misión queda a cargo del denominado encargado de negocios, que mantiene la relación bilateral pero como a un nivel disminuido. Solamente cuando la crisis se hace ya insostenible a la relación bilateral que existe entre los estados, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
de 1961 se produce la ruptura de dichas relaciones diplomáticas y desde ese instante los estados deben cerrar sus embajadas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Tenemos servicios sociales. Jenny de la Concepción Trejos Barreto, de 33 años de edad, quien tiene problemas mentales, está desaparecida desde el pasado 2 de agosto en horas de la mañana en el sector del barrio Georgino Andrade. Su familia está muy preocupada y piden, si tienen alguna información, por favor llamen al 8130-4329. 8130-4329. Pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de las 9 víctimas mortales que dejó el trágico accidente de tránsito registrado entre Muy y Matiguás se pronunciaron inconformes con la sentencia dictada en contra del conductor involucrado. David Mendoza nos informa. ¿Qué queremos para este matador? ¿Qué quiere el pueblo cristiano? ¡Justicia! Los familiares de las 9 personas que murieron y 14 resultaron lesionadas del trágico accidente del kilómetro 152 de la carretera Muy Matiguás de la noche del 21 de abril de este año 2021, con pancartas en manos, se pronunciaron inconforme de la sentencia que le dieron al conductor que los pasó arrollando. Calía me dijo de que ellos lo habían hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque la fuerza le había pasado lo que era la condena. Entonces yo le dije, pero esa condena no es condena. ¿Por qué? Porque 7 años no es equivalente para 9 personas que murieron y 14 heridos. Entonces yo me dijo, pastor, pero es que las leyes son así. Bien, entonces yo le dije, la justicia de ustedes está caída como una cebolla porque tienen la cabeza para abajo y los pies para arriba. Porque están al lado de los matadores y no están al lado del pueblo. No tienen el dolor del pueblo. Pedro Pablo Escorcia Paladino, de 65 años, fue sentenciado a 7 años de cárcel por los 9 fallecidos. Los familiares también manifestaron que tampoco han recibido apoyo para los gastos médicos. ¿Por qué me siento consternado? Porque directamente cuando la compañera Rosario Murillo dijo que le iba a caer el peso de la ley, porque eso lo dijo, que le iban a aplicar el peso de la ley, le pregunto hoy en día, como dicen los cartelones, ¿serán estos los 7 años por 9 muertos? Cuando aquí acaba de matar un muchacho solo a uno y le dieron 5 años. Entonces, yo me pregunto, sí que hay justicia para algunos, injusticia para el pueblo cristiano. ¿O es que para el pueblo cristiano no hay justicia? Estas familias son de bajos recursos económicos y algunos perdieron a sus padres, como es el caso de este joven Juan Alexis Huerta Reyes. La gente aquí de Matiguás lo ha ayudado bastante en el asunto de la comida, pero no llegó a ningún acuerdo, prefirió, dice, quedarse preso. Pues. Yo soy el papá, tenía 3 años, 3 añitos tenía, él no lo ha ayudado en nada. Haga justicia por él, porque como quedó mi niño no quedó bueno. Sí. Y tengo citas con él y no tengo amparo de nadie. Tiene que buscar pasajes y todo sí, eso. Pasajes y nadie respondía cada mes. ¿Esa foto que tiene ahí, quiénes eran? Mis hijos. Los dos fallecidos. Son mis hijos. Pues yo pido justicia, porque ustedes saben que no fueron animales que murieron. Fueron mis hijos. Y entonces, hermano, yo les pido justicia por mis hijos. El único que me ayudaba se fue, lo mató a ese hombre, y yo quiero justicia para él, que no es el papá de los 5 niños. En este templo, el Buen Samaritano, ubicado en el barrio Oscar Luna de la ciudad de Matiguás, se congregaban los 9 fallecidos. Sus familiares aún claman que se haga justicia. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Realizan audiencia inicial en los juzgados de Granada para Alexander Díaz, acusado del asesinato de un universitario en un hospedaje ubicado en esa ciudad. Jorleni Cordonero con la ampliación. Este jueves fue llevado nuevamente ante el juez Alexander Díaz Torres, de 29 años, quien es señalado por la Fiscalía como el presunto autor del crimen en contra de Farlin Aburto Betancourt, de 21 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un hospedaje en Granada con más de 37 estocadas. Basados en las investigaciones de la Policía Nacional, el móvil del crimen fue por robarle un aparato electrónico valorado en $1,600. Por lo tanto, a Díaz Torres se le imputan los delitos de asesinato agravado en concurso real con el delito de robo agravado.
Gabriel Díaz, el abogado penalista que representa a la familia de la víctima, aseguró que exigirán prisión perpetua para el individuo por tratarse de un crimen que se cometió con premeditación, saña y odio. Nosotros vamos a acreditar en juicio de que además de la culpabilidad del acusado, que debe aplicarse la prisión perpetua, que esté en la ley 1058 recientemente aprobada. ¿Por qué? Porque se evidencia el desprecio a la vida, se evidencia la hazaña, se evidencia el odio que el acusado desplegó contra la víctima, sin motivo, no se conocían. La víctima llegó al hotel con todas sus pertenencias que iba a entregar, que iba a vender, y estaba esperado, lo que tenía era una emboscada del acusado para robarle sus pertenencias. Y no solamente eso, no era robarle las cosas, es también arrebatarle la vida de forma cobarde porque la víctima andaba indefensa. En las uñas de la víctima hay heridas de defensa y también forcejeó. Coincide la sangre encontrada en las uñas de la víctima y la piel con la piel y sangre del acusado. Durante el proceso al que no tuvieron acceso los medios de comunicación por seguridad ante el COVID-19, se presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales que acreditan la participación del acusado en el hecho. A la Policía Nacional, excelente trabajo, una prueba pericial que no deja lugar a dudas, no deja lugar a ninguna duda en este caso, y el juez por eso lo remite a juicio. Hemos estado confiando, tratando de confiar ante esta situación, porque por mi hermano menor y por mis padres soy el único que les queda y tristemente tratamos de confiar lo más que podamos, porque es difícil afrontar esta situación, más por el hecho de cómo sucedieron las cosas, pero estamos confiados de que se va a llegar al final y que el veredicto final va a ser prisión perpetua. ¿Por qué tanta hazaña con alguien que prácticamente no podía, o sea, no vale la vida un objeto? La vida tiene un valor incalculable. El doctor Armando Mejía Somarribas, juez distrito de audiencias de Granada, admitió la acusación de la Fiscalía por existir suficientes medios probatorios y remitió a Alexander Díaz a juicio oral y público. Además, preservó la medida cautelar de prisión preventiva al acusado. La audiencia inicial se realizó en la Sala 3 del Complejo Judicial de Granada. Allí, el juez fijó el juicio oral y público para el próximo 17 de septiembre. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Partido Unidad Cristiana de Costa Rica solicita que el canciller costarricense Rodolfo Solano comparezca ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de ese país por supuestamente haber negado asilo político al exdiplomático Mauricio Díaz. El Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica ha emitido un contundente comunicado en el que solicitó rendición de cuentas al canciller costarricense Rodolfo Solano, al conocerse que Mauricio Díaz, exdiplomático nicaragüense, había solicitado asilo político en la Embajada Tica, pocos días antes de haber sido encarcelado por la Policía Nacional, misma que fue negada al referirse a los diplomáticos costarricenses que en la embajada no se encontraban preparados y que solo contaban con microondas. Condenamos la inacción del gobierno de la República de Costa Rica y a la solicitud de asilo planteada ante las autoridades costarricenses en Managua y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, violentando flagrantemente los compromisos internacionales adquiridos en la materia del artículo 31 de la Constitución Política, los principios fundamentales de la política exterior nacional y la solidaridad internacional, manifestó el Partido Unidad Social Cristiana en un comunicado emitido el pasado 10 de agosto, en el que piden que Solano comparezca ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso del país. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Atropellan a un vendedor ambulante en la carretera San Marcos-Jinotepe. Aparentemente la lluvia fue la principal causa del incidente, luego de que las llantas del vehículo se deslizaron. De milagro se salva después de tremendo susto que se llevara el conductor de esta motocicleta al estrellarse contra el taxi en la salida norte de la ciudad de Condega. Pero solo hay daño. Solo daño material, porque solo es poco. ¿Y para dónde usted? Para la Tahuino. De allá es. Ah, ya. Okay, ¿cuál es su nombre? Enrique Navarro.
conocimos que el conductor del taxi, de nombre Orlando Blandón, entró a la vía panamericana de este a oeste y salió dando la vuelta en U. El motociclista ya no pudo evitar el impacto. Afortunadamente, solo daños materiales se reportan del incidente. Desde Condega les informó Julio César Rivera Monzón. El accidente de tránsito se produjo en la pendiente del Santiago de la carretera que conduce de San Marco hacia Jinotepe. Don Freddy Rodolfo Barrera se movilizaba todas las tardes por ese sector ofreciendo atol en un balde y su bicicleta recorre buen trayecto. Ese día las cosas dieron un giro distinto. Un vehículo que circulaba en el mismo sentido lo atropelló, perdiendo el control y cayó al pavimento. Quién sabe, pero eso es lo que no le explicamos porque él siempre trepa de pie aquí a trabajar. No se va a poder trepar. Sí, más que ese balde lo carga lleno de atol. Él siempre vende después de lunes a sábado, todos los días, pasa siempre como tipo 3:30 de la tarde, pasa por allá al barrio donde nosotros vivimos. Y él se viene a vender primero aquí a la Textil y después baja allá a la isla. Le dijo que habían accidentado la Toledo, el que le compraban, que parecía que estaba muerto. Entonces yo me vine a asomar y es él el que está allí. Quienes conocen muy bien al vendedor de atol, quien le han tomado cariño especial, no dudaron en llegar al sitio y poder ayudarlo, pero llamaron de inmediato a los técnicos del benemérito Cuerpo de Bomberos y así procedieron a trasladarlo al Hospital Regional Santiago de Jinotepe. El número tuyo. Ante la inevitabilidad de las lluvias, el pavimento es resbaloso si las llantas de cualquier vehículo pierden adherencia. Así lo asocian los testigos, asegurando que la camioneta trató de esquivarlo, pero fue imposible. Por ese motivo, cuando las condiciones climatológicas sean distintas, conduzca con mucha precaución porque también se pierde visibilidad. Elba Iliana Molina en Acción 10. Un sujeto de identidad desconocida sustrajo objetos de valor y dinero en efectivo de una cuartería en Juigalpa. Veamos. Un hábil sujeto de identidad desconocida penetró a la cuartería de la señora Raquel Robleto, ubicada frente al Hospital Escuela Asunción de Juigalpa, de donde sustrajo un abanico, dinero en efectivo y otras prendas de valor propiedad de los clientes que allí se hospedan. Ahorita que vinieron Gustavo a avisarme allá que yo estaba afuera, porque como yo me manejo allá abajo, entonces ahorita Gustavo dice que estaba arriba de la terraza de la quinta y que lo vio él y entonces que se tiró allá por el palo Ícaro. Porque allí solo el señor que vive allí es el que sabe qué es lo que tiene él allí. Otra cosa yo no podría decir qué, porque ya solo un abanico que ahí me hace falta de ese cuarto. ¿Ves? Pero ¿qué le robaron a la Vilma? Los reales. Ah. La señora confirmó que el delincuente, para ingresar al interior de los cuartos, forzó los candados y como en ese instante pasaba el recorrido de la gigantona, pues no escucharon ningún ruido. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Antes de hacer una pausa comercial, queremos enviar de parte de mi familia en San Rafael del Sur nuestras más sinceras condolencias a la familia de quien en vida fue doña Melba Pérez de Sánchez, quien pasó a la presencia del Señor este jueves 12 de agosto. Descanse en la paz del Señor. Hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Con lesiones en su cuerpo resultó una mujer de 35 años de edad luego de que un equino se le interpusiera en el camino mientras se desplazaba en su moto por el sector de la bomba de la ruta 168. Con lesiones en todo su cuerpo resultó una mujer de unos 35 años de edad tras impactar en un costado de una carreta alada por un caballo cuando circulaba por el sector de la bomba de la 168. Según información, el equino venía con dirección de sur a norte, mientras que la ciudadana se desplazaba en su motocicleta con dirección oeste-este. El dueño del caballo no apareció por ningún lado. Se desconoce si lo dejó abandonado a su suerte. A simple vista, el animal se veía desnutrido y en muy malas condiciones de salud. Por su parte, la lesionada tuvo que ser asistida por los hermanos de una iglesia, quienes se hicieron cargo de su traslado a un centro hospitalario, ya que las unidades de rescate de las diferentes instituciones no se presentaron al lugar del accidente. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Una señora de 65 años de edad urge ayuda a nuestra teleaudiencia para lograr la compra de un tanque de oxígeno. Martín Orozco nos presenta su historia. Un tanque de oxígeno necesita doña Cipriana Amador Jarquín, de 65 años de edad, pues su familia no cuenta con los recursos para comprárselo.
A eso se le suma la falta de medicina. Mire, yo padezco mucho del pulmón, y el otro también me está fallando el otro, me dieron a los doctores, y flema en el pulmón, que no duermo en la noche, y el cansancio, yo no aguanto veces, créelo que no le voy a mentir. Ella solicita a los televidentes de buen corazón que le ayuden. Y si me ayudan con un tanque, porque yo no puedo comprarlo, ¿ves? Yo soy pobre, mis hijos son pobres también. Mi marido en veces no vende, en veces no. Y por eso él no me ha comprado esas pastillitas, ¿ves? ¿Cuánto valen las pastillas, me decía? 31 pesos. Yeah. Y esas otras de polvito valen 20 pesos cada una en la farmacia. Si usted desea colaborar, puede dirigirse a la siguiente dirección: del cuadro de Santa Teresa en Masaya, 20 varas al este en el Callejón, o llamar al número de teléfono 7700-1375. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. María José Luna nos presenta la situación de un señor de 43 años de edad que solicita a nuestros amigos televidentes una silla de ruedas. Don Ramiro Guerrero tiene 43 años de edad y padece de trombosis venosa y síntoma de erisipela. Él hoy apela al buen corazón de los nicaragüenses porque necesita de una nueva silla de ruedas, más medicinas que le ayuden a bajar la inflamación y el dolor. Una pequeña ayuda a lo que esté al alcance de su corazón, ya que me encuentro ahorita sin trabajo, me encuentro ahorita problemado con esta silla de ruedas. Los medicamentos pues que son uno, la ibuprofeno, Dolovitaria, tetraciclina, homoxicilina, que Dios me los bendiga y se los multiplique. Para ayuda, puede dirigirse al barrio La Luz del Banco Produzcamos, 1,5 cuadras al sur, o bien llamar al número 82 68 11 31. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, María José Luna. Ahora les presentamos nuestro segmento empresarial. Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías ejemplos a seguir en temas de innovación, alma solidaria y transformación digital, según el estudio de empresas líderes, ágiles y solidarias del 2021, realizado por la revista Suma. Estamos muy orgullosos, motivados y comprometidos a continuar con este camino como líderes en innovación, transformación digital y cultura solidaria, siendo agentes de cambio, ofreciendo nuevos productos y servicios que transformen positivamente la vida de los nicaragüenses. Reafirmamos nuestro compromiso con los colaboradores, socios comerciales, clientes y con toda Nicaragua. ¡Claro que sí! En la categoría Líderes de Innovación, Claro Nicaragua se posicionó entre los primeros lugares, revalidando el compromiso que tiene Claro de innovar con estrategias integrales. De igual manera, obtuvo el puesto número 2 en Nicaragua, entre las empresas con almas solidarias. Según Claro Nicaragua, uno de sus principales ejes es la responsabilidad social empresarial. Por último, también se destacó entre el ranking de las empresas en constante transformación digital en la región, respondiendo de manera efectiva a las necesidades de sus clientes, adoptando herramientas digitales que faciliten el proceso. Saily Aguilar, Acción 10. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para el niño Melvin Díaz por cumplir sus 4 añitos. Los saludos son de parte de sus padres que lo aman mucho. Muchas felicidades para Robert Steve Celedón Salazar por estar cumpliendo sus 15 años de vida. Los saludos van hasta la comunidad California, Villa El Carmen, de parte de sus padres y hermanos. Felicitamos también a la niña Luisiana Lidia Mendoza por cumplir 8 años de vida. Muchas felicidades para Lenny Trejos por estar cumpliendo 11 años de vida. Los saludos son de sus padres también. Freddy Seas cumple el día de hoy 15 años de vida. Muchísimas bendiciones para él. Así finalizamos esta edición. Feliz noche. El Consejo Supremo Electoral anunció reformas al calendario electoral, las que comprenden una ampliación para la revisión de los candidatos inscritos y la reducción de la campaña electoral. Este jueves circuló la última edición impresa del diario La Prensa, al quedarse sin el papel. El único medio de comunicación escrito en Nicaragua denunció que la Dirección General de Aduanas se rehúsa a entregarle la materia prima.
Más de 5 programas han sido cerrados en Radio Corporación tras las detenciones de opositores y despojos de personerías jurídicas a partidos políticos. Los medios de comunicación en Nicaragua atraviesan una crisis informativa que se extiende en generadores de opinión, ya que temen que les apliquen algunas de las recientes leyes aprobadas por el gobierno. La cancelación de la personería jurídica de 3 partidos políticos de oposición que ejecutó el poder electoral, a criterio del analista político Alfredo César, son una muestra de debilidad del gobierno para enfrentar los próximos comicios electorales. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó a través de un informe que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. Entre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos y señala como supuestos responsables de estos crímenes a las Fuerzas Armadas de ese país. Este viernes inicia en México el diálogo entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Noruega confirmó que están en las etapas finales de un diálogo iniciado con el objetivo de avanzar hacia una salida democrática para el país caribeño. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.